principal problema que por lo menos nosotros vemos que se desprende de los números que deja la encuesta tiene que ver claramente con la dificultad creciente de los inquilinos para poder sostener el pago del alquiler. Bueno, un 62% de inquilinos endeudados, donde la mayoría se endeuda en primer lugar para poder comprar alimento y en segundo lugar para pagar el alquiler. El 15% de los que respondieron la encuesta tuvieron que rescindir su contrato por la imposibilidad de pago, que proyectado al universo total de inquilinos que hay en Argentina, estamos hablando de aproximadamente 1,5 millones de personas. Bueno, ahí la pregunta es, ¿dónde fue a parar esta gente que tuvo que rescindir su contrato? 32 minutos pasan de las 8 de la mañana, continuamos en Sin Lugar para los Haters y vamos a hablar ahora particularmente de los alquileres. Lo mencionábamos un poco al inicio del programa, los precios desmedidos, ya estamos a medio año sin ley de alquileres que precisamente regulaba los precios y las condiciones para quienes querían acceder a un alquiler lo pudieran hacer. Y bueno, con la salida de la ley de alquileres, hoy en día tenemos contratos cobrando en la moneda que desean, renovándolos en el tiempo que desean, y para ello queremos conversar con Sebastián Artola. Él forma parte de Inquilinos Agrupados Rosario, y presentaron precisamente una estadística que habla de estos números y del impacto negativo que se ve actualmente con los alquileres. Bienvenido, Sebastián, te saludan Lautaro Ruiz y Noelia Castañeda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buen día. Bien, muchas gracias por la comunicación. Bien, queríamos... A ustedes por el llamado. Un placer. Queríamos conversar un poco y poner en la mesa estos números. Hoy abríamos el programa hablando de las personas que cada vez son más en situación de calle y muchas de ellas precisamente porque no pueden solventar un costo de alquiler. Sí, me parece que esta última encuesta a la que vos mencionabas, que la llevamos adelante durante el mes de junio, ¿no? Con la idea de relevar el impacto de los primeros 6 meses de gobierno de Milei y en particular del DNU sobre el sector de los inquilinos, marca esta cuestión, ¿no? El principal problema que por lo menos nosotros vemos que se desprende de los números que deja la encuesta tiene que ver claramente con la dificultad creciente de los inquilinos para poder sostener el pago del alquiler, ¿no? Es una realidad que se hace cada vez más difícil pagar el alquiler y esto se expresa en dos cuestiones que arroja la encuesta. Por un lado, el creciente endeudamiento en el sector inquilino. Hay un 62% de inquilinos e inquilinas que están endeudados. Nosotros esta es la tercera encuesta que hacemos. Vamos viendo cómo ese porcentaje crece relevamiento a relevamiento, lo que en esta última encuesta nos da un número altísimo, ¿no? Un 62% de inquilinos endeudados, donde la mayoría se endeuda en primer lugar para poder comprar alimento y en segundo lugar para pagar el alquiler. 1 de cada 3 inquilinos toma deuda vía tarjeta de crédito, vía préstamo formal o informal para poder pagar el alquiler. Esto es, ¿no?, un porcentaje altísimo que incluso en estos días se conoció un informe de la Universidad Nacional del Litoral y la Defensoría del Pueblo que habla y da como porcentaje que el 52% de los santafesinos tiene algún tipo de deuda. Bueno, en el sector de los inquilinos este porcentaje crece un 20% más, ¿no? Lo que da cuenta de la situación crítica del sector. Y por el otro lado, el número preocupante es que el 15% de los que respondieron la encuesta tuvieron que rescindir su contrato por la imposibilidad de pago, ¿no? Tuvieron que hacer rescisión anticipada de contrato o fueron desalojados por no poder sostener el pago del alquiler.
que proyectado al universo total de inquilinos que hay en Argentina, estamos hablando de aproximadamente 1,5 millones de personas. Bueno, ahí la pregunta es dónde fue a parar esta gente que tuvo que rescindir su contrato, y creo que una de las realidades en las que se manifiesta esta situación es la que vos mencionabas al principio, ¿no? Que es el crecimiento de la cantidad de personas en situación de calle. Ahora, Sebastián, ¿qué tal? Lautaro te saluda. Un número también interesante que dieron a conocer con este relevamiento tiene que ver un poco con algo más subjetivo, con justa razón, como es el tema de la preocupación. Y me detenía en este número que publicaban, que es que más del 80% de los inquilinos e inquilinas manifestaban que estaban preocupados por la vivienda y el ingreso. Bueno, y en complementario con todos los datos que arrojaba el estudio, ¿no? Que se endeudan para el alimento, que se endeudan para el alquiler, van notando, van viendo, digamos, cómo esta preocupación cada vez crece, y en muchas realidades se va directamente materializando en que se tienen que ir del lugar. Claramente, ¿no? Y me parece que esos datos contradicen lo que viene diciendo el gobierno nacional en todos estos meses, ¿no? De que el DNU iba a beneficiar a los inquilinos, que la ampliación de la oferta iba a impactar en la baja de los precios de los alquileres, ¿no? Hacia el final de la encuesta hacemos algunas preguntas de opinión. Más del 90% considera que el DNU solo beneficia a los rentistas y al mercado inmobiliario, y precisamente más de un 80% cree que va a tener dificultades en pagar el alquiler en los próximos meses, ¿no? Lo que es una percepción no solo sobre el presente, sino sobre el futuro inmediato, preocupante, porque estos números más duros de los que estábamos charlando antes, de seguir así la situación, se van a agravar, ¿no? Claramente hoy el problema tiene que ver con la imposibilidad de pagar el alquiler, y eso explica la baja de la demanda, ¿no? Porque en estos meses el gobierno y el sector inmobiliario celebraban con bombos y platillos que el DNU había tenido un impacto en la ampliación de la oferta, y nosotros advertíamos que si las condiciones para alquilar iban a ser esta y los precios iban a aumentar como estaban aumentando, podía llegar a haber más inmuebles en el mercado de alquiler, pero esos inmuebles iban a seguir estando vacíos porque no iba a haber quién pudiera pagarlos. Bueno, en estas semanas se empezó a reflejar eso, y incluso por estas horas el propio sector inmobiliario empezó a manifestar su preocupación por la caída de la demanda, que no significa otra cosa que inquilinos que no pueden pagar el alquiler. Bueno, los resultados del acceso a la vivienda en manos del mercado están a la vista. Exacto. Hablábamos, bueno, de lo que implica este DNU, y entre algunos puntos, por supuesto, la ventaja para quien alquila de modificar los precios cada 3 meses o 4 o cada el tiempo que ellos quieran, y cobrar en la moneda que ellos deseen. Sé que en este contexto es difícil hablar de algunos números puntuales porque no hay un parámetro precisamente, cada uno cobra lo que desea, lo que le parece, pero podemos hablar de algún número estimativo en cuanto a monoambientes, departamento de un ambiente y de dos. En realidad, como bien vos decías, no hay estadísticas oficiales, ¿no? Eso por un lado, que es un reclamo nuestro de años, que haya una medición oficial, tanto a través del INDEC a nivel nacional o del IPEC a nivel provincial, lo que da cuenta de la invisibilización del sector de los inquilinos por parte del Estado en sus 3 niveles. Y muchos de los números que suelen circular son valores que se toman de los propios reportes del mercado inmobiliario, ¿no? A través de sus publicaciones virtuales. Uno puede, en función de los relevamientos que hace directamente con los inquilinos, puede establecer un promedio
¿no? Que habla que un monoambiente en la ciudad de Rosario oscila entre los 150.000 y 200.000 pesos, que un departamento de 2 ambientes va entre los 200 y 250.000 pesos aproximadamente, pero insisto, siempre con la precaución del caso, porque no hay relevamientos oficiales, ¿no? Lo que sí está claro es que, producto de esta situación, hay una brecha cada vez más grande entre los ingresos promedios de una familia y lo que cuesta sostener un alquiler, pero a su vez las condiciones que plantea el DNU, porque por un lado están los precios, ¿no? Pero por otro lado las condiciones que habilita el DNU, que tiene que ver con la posibilidad de hacer contratos por el plazo que el mercado, la inmobiliaria o el rentista quiera, es decir, si quieren te lo hacen por 6 meses, por 1 año, por 2 años, se terminó el plazo mínimo de 3 años, y sobre todo la frecuencia de aumentos, que me parece que eso es lo que impacta fuerte en el bolsillo, ¿no? En promedio este relevamiento da que la mayoría de los aumentos son entre 3 y 4 meses, pero a su vez por inflación. O sea, dejan de estar regulados como antes. Bueno, me parece que eso explica la gravedad de la situación y que de no haber algún tipo de modificación, este problema va a ser peor en el mediano plazo. Ahora, Sebastián, acudo a tu formación en política e historia porque no puedo dejar de pensar que este tema de la vivienda tan preocupante que está teniendo situaciones desgarradoras que van siendo estallidos en la vida cotidiana de la gente, si uno lo pone en un plano de análisis, de cuestiones más estructurales, bueno, es imposible soslayar que es un plan de especulación financiera que heredamos de la última dictadura y lejos de arreglarse se han profundizado con este tipo de política. Claramente, ¿no? Este problema no es nuevo, obviamente se ha ido agravando en los últimos años, donde impacta también cierta lógica global en torno a la especulación que gira sobre la vivienda, ¿no? Porque también lo vemos en las principales ciudades del mundo. La cuestión de la especulación financiera, los precios exorbitantes, la cantidad de crecientes de inmuebles vacíos, pero en particular en nuestro país tiene un arrastre estructural que viene desde la última dictadura, ¿no? Ahí empieza el problema del acceso a la vivienda y yo diría la conversión de la vivienda como derecho en la vivienda como negocio, ¿no? La inflexión es la última dictadura militar y la política económica de Martínez de Hoz y las medidas que anuncia Martínez de Hoz en el 77 cuando establece la liberalización de los precios de los alquileres en Argentina y la dolarización de la vivienda, que son las dos cuestiones estructurales que después ningún gobierno desde la recuperación de la democracia modificó, porque aunque parezca, ¿no? Extraño o muchas veces es desconocido, durante buena parte del siglo XX en Argentina, el precio del alquiler lo definía el Estado, ¿no? Desde Irigoyen allá por 1922 hasta 1977, el precio del alquiler estaba regulado y lo establecía el Estado Nacional. Entonces eso hizo durante todas esas décadas que el alquiler no fuese un problema en nuestro país y que el acceso a la vivienda propia también fuese una realidad. Bueno, esto se empieza a desmantelar a partir de la dictadura y me parece que, bueno, que las consecuencias son las que estamos viviendo en el presente. Exacto, exactamente. Y para poner en síntesis un poco la situación que se vive, no solamente estos aumentos desmedidos, sin parámetros como decíamos, sino que al valor del alquiler hay que sumarle expensas, hay que sumarle impuestos que también crecen día a día y con sueldos cada vez más chicos. Los sueldos no se modifican, los gastos sí, y en este contexto es mucho más difícil poder alquilar. Y también quiero mencionar uno de los datos que destacaba este informe, que lo venimos mencionando
hace rato y no es algo que escapa a la realidad, y que es precisamente que hoy muchas personas tienen que juntarse con otras para poder alquilar un espacio pequeño, incluso juntarse 2 o 3 personas y así poder solventar el costo de un alquiler. Sí, y a su vez en la provincia de Santa Fe hay que sumarle que el inquilino paga la comisión inmobiliaria y el sellado. Exacto. ¿No? Que eso es competencia provincial, que nosotros ya desde hace algunos años venimos insistiendo para que a través de proyectos que presentamos en la legislatura provincial, para que el inquilino deje de pagar la comisión inmobiliaria y el sellado, como pasan en algunas otras provincias o distritos. Porque de modificarse eso, que debería ser de sentido común, ¿no? Si la inmobiliaria es un servicio que contrata el propietario, ¿por qué va a ser el inquilino el que tenga que pagarla? ¿No? Pero bueno, en el mercado inmobiliario funciona todo patas para arriba y al revés, entonces la comisión la termina pagando el inquilino, pero realmente eso significaría un alivio muy importante a la hora de firmar o de renovar un contrato, porque prácticamente la mitad del desembolso de plata que se tiene que hacer se va en comisión inmobiliaria y sellado, ¿no? Y más con esta frecuencia de contratos que charlábamos, que ahora, en el marco del DNU, los contratos se terminan más rápido, en consecuencia hay que, ¿no? La renovación es cada un plazo más corto y hay que volver a pagar comisión inmobiliaria, sellado, que ahí claramente también está el negocio de la inmobiliaria, y por eso el reclamo de que el mínimo de contrato de alquiler no sea de 3 años porque ellos perdían. Bueno, me parece que ahí hay un conjunto de realidades que marcan esta dificultad creciente que se manifiesta en todas estas situaciones que charlábamos, ¿no? Claro. Desde el crecimiento de la cantidad de personas en situación de calle. También nosotros, consultas que nos llegan tienen que ver con, bueno, jóvenes que tienen que rescindir el contrato y tienen la posibilidad de volver a vivir con su familia, o adultos mayores que no pueden pagar el alquiler y se van a vivir con un hijo. Pero después hay personas o familias que no tienen esas posibilidades, y ahí la pregunta es, bueno, ¿dónde van esas familias? También vemos un desplazamiento del alquiler de inmuebles al alquiler en pensiones o de habitaciones, con la precariedad que esto significa, ¿no? Porque ahí no hay ningún tipo de contrato, el pago es diario, de un día para otro te pueden decir que te vayas y te tenés que ir. Bueno, parece que el problema es grave y llama la atención el silencio por parte del grueso de la dirigencia, ¿no? Porque nosotros venimos reclamando que esto se trate en la Cámara de Diputados, que ya fue rechazado el DNU en el Senado, pasaron varios meses y no hay novedades, parece que el DNU no existiera en la discusión política, pero también la indiferencia del gobierno nacional no nos llama tanto la atención, porque ellos consideran que todo tiene que estar en manos del mercado. Exacto. Pero sí de un sector grande de la oposición que de esta realidad no habla. Entonces eso es preocupante. Sí. Sebastián, bueno, nos gustaría que nos dejes unas últimas palabras de reflexión, de reclamo, de un proyecto que creas que es necesario que se conozca. Así que, bueno, te dejamos estas últimas palabras libres para que expreses, bueno, lo que consideres necesario. Me parece que es en este momento, y dada la dificultad y las adversidades que estábamos charlando, el gran desafío que tenemos es participar, encontrarnos, organizarnos, estar movilizados y ser más solidarios que nunca entre nosotros. Me parece que esa es la cuestión central de esta etapa, ¿no? Frente a un discurso que promueve el individualismo, el egoísmo, el sálvese quien pueda, y que estigmatiza la participación, la organización, la militancia en definitiva. Nosotros creemos que el camino a recorrer precisamente es el contrario, es el que venimos transitando hace varios años, pero la realidad hoy es tan grave y el horizonte
es tan complejo que me parece que más que nunca hay que reafirmar ese recorrido y esos ámbitos como los únicos lugares desde los cuales vamos a poder hacer posible enfrentar esto y poder empezar a construir en nuestro país efectivamente el derecho a la vivienda. Creo que se trata de eso. Sebastián, muchísimas gracias por estos minutos, la verdad que muy completo. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo grande.